la muerte y la vida. Según datos de distintas organizaciones en el mundo, 155.520 personas mueren diariamente. ¿Cuántos han sido los muertos que se ha cobrado la guerra entre Rusia y Ucrania? En realidad, no nos gusta pensar en la muerte, ni ver morir a las personas. Aún los discípulos del Señor Jesús, cuando Él murió, quedaron tan desconcertados, tan dolidos, que yo me imagino que les costaba trabajo hablar de ello. En cambio, el apóstol Pablo, ya en el tiempo en que él comenzó a predicar la palabra, él dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Durante la entrada triunfal de Jesús, nadie se imaginaba que esos momentos de gloria humana que vivió el Señor Jesús se concretarían con su muerte. El apóstol Juan en su evangelio menciona que en la fiesta de la Pascua, entre la gente que había subido a adorar, había ciertos peregrinos griegos que se le acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea y que seguramente hablaba griego, para rogarle diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y ambos se lo comunicaron al Señor Jesús. Ellos fueron los primeros extranjeros que buscaban la verdad y querían saber más del evangelio que predicaba Jesús. No nos dice lo que estos griegos le hayan preguntado, pero lo que sigue seguramente encierra la respuesta. El Señor Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La entrada de Jesús a Jerusalén sobre un pollino fue gloriosa. La gente lo exaltaba, claro que a excepción de sus enemigos. El Señor Jesús recibió gloria humana. Sin embargo, Él era consciente que su misión terminaba y se acercaba la hora en que sería glorificado, pero a través de su muerte en la cruz, para salvación de los perdidos en todo el mundo. Y continuó diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En sentido figurado, Jesús se comparaba a un grano de trigo. El grano de trigo contiene vida en sí mismo. Si se siembra un grano de trigo, muere y se reproduce, dando origen a una nueva planta que crece y da muchos granos de trigo. Y si se muele con miles de granos más, produce harina con la que se puede elaborar pan para alimentar a mucha gente. En cambio, si el grano no se planta, se seca y deja de ser grano. Solo el Señor Jesús en ese momento sabía que su muerte significaba la vida eterna para todos los que creyeran en Él, como lo escribiría después el apóstol Juan. Fíjense, Caifás, el sumo sacerdote, en total ignorancia profetizó acerca del Señor Jesús: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El apóstol Pedro lo dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor Jesús nos da una enseñanza
a través de la paradoja de la vida. Nos revela que tanto la vida como la muerte son inseparables y que de hecho la muerte produce vida. Los humanos no fuimos creados para vivir eternamente. Dios nos ha concedido un ciclo de vida para cumplir aquí en este mundo con los propósitos divinos. Si entendemos esto y reconocemos nuestra pequeñez e imperfección y aceptamos los méritos de la obra de Jesucristo por nosotros, en la cruz podemos tener vida eterna, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra vida en este mundo es transitoria y muy frágil. Moisés enseñó al pueblo de Israel a entender el contraste entre nuestra vida y la vida eterna de Dios y a reconocerlo como el dador y dueño de la vida, en el Salmo 90. Medítalo todo completo. Dice, Dios es Dios y siempre lo ha sido. El tiempo no lo limita. Y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El hombre es como la hierba, que en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Porque con su furor somos consumidos, y con su ira somos turbados. Pone nuestras maldades y hierros a la luz de su rostro, y nuestros años terminan como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, esa fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan los años y volamos. Ser conscientes de que contamos con poco tiempo de vida nos ayuda a pensar en que el tiempo lo podemos utilizar sabiamente y dejar que nuestro yo muera, confiar en el amor de Dios y preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para formar parte de los propósitos divinos? Continuemos con lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Él dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La clave para entender este pasaje está en la frase, en este mundo. Quien ama la vida en este mundo, la va a perder. Y quien aborrece la vida en este mundo, la va a ganar. Parece una contradicción. Amar la vida en este mundo significa enfocarse en todo tipo de satisfacciones y necesidades materiales. Y en el afán por la acumulación de riqueza. Por otra parte, aborrecer la vida en este mundo es darle más importancia a buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que el Padre Celestial conoce tus necesidades, las de cada persona, y Él las suplirá en abundancia, además de tener asegurada la vida eterna. Esta es la perspectiva bíblica. El cristiano sabe que la vida es corta, que este mundo no es su patria, que es un peregrino y aspira a la vida que Dios ha preparado con él en la eternidad. El autor de la carta a los Hebreos nos presenta a los héroes de la fe como capaces de entender esta verdad espiritual. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo
de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Ellos entendieron que lo prometido lo recibirían en el reino de Dios y claro que lo recibieron, conforme a lo que Jesús dijo. Y continuó el Señor diciendo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por su parte, el apóstol Pedro nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las pisadas de Jesús nos muestran el ejemplo perfecto de su amor y sufrimiento al acercar el reino de Dios a este mundo, donde Satanás es el príncipe. Y sin embargo, el evangelio del reino tiene que ser reconocido, esparcido, porque en su reino somos libres del poder de las tinieblas y porque en su reino hay gozo y paz. El cristiano no está exento de sufrir en esta vida, porque nadie es más que su maestro, pero está dispuesto a sufrir y padecer por causa del evangelio si es necesario. Esto fue revelado a Ananías en relación a lo que le esperaba a Pablo, cuando dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo lo aceptó, lo comprendió perfectamente, como lo declaró en 2 de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos, dijo Pablo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a nuestra carne mortal. Tenemos que predicar el evangelio de vida en Cristo Jesús, de vida abundante aquí en la tierra, porque su muerte nos trajo vida. Así lo cumplió Jesús con la justicia divina al morir en la cruz y de esa forma pagar por nuestros pecados. El cristiano puede disfrutar de una relación de hijo con su Padre que está en el cielo, y gozar de la protección que es estar bajo la protección del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Al final, el reino de Dios será restablecido en este mundo, ya que la muerte de Cristo Jesús no fue y jamás será en vano, porque así como el trigo al sembrarse se multiplica, su vida se multiplica en los que se arrepienten de sus pecados y entregan su vida a Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Sabes a dónde vas a ir cuando tú mueras? Dios promete vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en los cielos después de esta vida. El reino de los cielos está al alcance de quienes quieran pertenecer a Él. ¿Quieres pertenecer tú? Recuerda que Cristo ya pagó el precio con su muerte en la cruz para poder entrar al reino de Dios. No lo olvides y Dios te bendiga.